Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Una disculpa. Buenas tardes, profe. ¿Ya tienen la presentación en pantalla? Sí, profe. Muy bien. Bien, estábamos viendo pues los polímeros que son sintetizados a través de adición. Y bueno, ya habíamos hablado de estos polímeros un poquito. Nos quedamos analizando el tipo de polímero poliestireno. Vimos por ahí su ficha de propiedades generales, la última clase. Habíamos indicado, bueno, que podemos tener las principales características de este polímero es que es transparente, tiene una alta resistencia, puede ser espumable, esto para generar el poliestireno expandido. Y bueno, la versión que no es espumable es realmente muy frágil, utilizado por su alta resistencia para productos de protección, por ejemplo, las cajas de los CDs, vasos desechables, lo que conocemos como unicel. Esta fue la ficha donde nos quedamos la clase pasada. Y bueno, hablando un poquito de la versión pues expandible o de la versión en forma de espuma, este, este poliestireno se produce a partir de polimerización en suspensión de estireno con la adición de agentes de expansión. Eh, si bien el tipo de polimerización pues es a través de radicales libres para generar ese efecto de crecimiento de cadena por adición, se agregan para ese tipo de, de polímero, se va a generar ahora, o se va a agregar más bien un agente de expansión que al momento de reaccionar pues con el mismo poliestireno va a generar, va a liberar más bien, puede ser CO2, uno de los agentes principales para generar pues esa expansión. Al momento de generar pues esa expansión en la estructura, pues cambia la densidad. Cambia la densidad porque vamos a mantener la misma pues masa del polímero, pero vamos a tener un mayor volumen. Al tener un mayor volumen, la densidad pues va a caer y este polímero pues también se va a expandir generando pues la forma conocida como el unicel, tal cual nosotros la conocemos. Generalmente este tipo de unicel o de, bueno, poliestireno expandido, ya en su morfología, bueno, se expande, pero esa expansión pues genera un material sólido, digamos, pues un sólido completo, un sólido continuo. Ese sólido completo o continuo, bueno, después de varios procesamientos, se puede generar a través de pequeñas partículas, pequeños perlas o pequeños gránulos de este poliestireno, de tal forma que se generan, bueno, estas pequeñas, pues, pelotitas, perlas, y estas a su vez, pues, bueno, son aglomeradas, son, pues, pegadas, digamos, para generar un material un tanto más sólido. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, que tenga esta estructura, la consistencia de desmoronamiento cuando nosotros empezamos a jugar, pues, con este unicel al momento de que lo estamos pues jugando con las manos, este se empieza a desmoronar y debido a que, bueno, el mismo poliestireno es frágil, tratas de evitar un poquito ese efecto de ruptura, ese efecto de rompimiento. En algunos casos, bueno, no se genera el poliestireno como tal, como estas pequeñas perlas, estos pequeños gránulos, sino más bien como un material pues completamente sólido, expandible pero sólido, un solo tipo de poliestireno eh, que conforma un solo material y bueno, muy utilizado para aplicaciones de, eh,
absorción de impactos, por ejemplo, en muchos dispositivos electrónicos, algunas televisiones, por ejemplo, que llegan ustedes a comprar. En la parte interior de la caja viene este poliestireno expandido y bueno, tiene como finalidad la absorción de impactos. Y bueno, su uso también muy frecuente es mediante la aplicación o la fabricación más bien de recipientes para bebidas. Debido a que, bueno, presenta muy buenas propiedades también de eh, ser un material aislante, puede mantener pues a una bebida caliente o fría a cierta temperatura durante un mayor tiempo. Las masas moleculares, más o menos en este poliestireno, rondan un intervalo de 150.000 a 250.000 gramos sobre mol, en este caso tiene que ser la masa molecular. Estamos hablando ya de un polímero o de un valor promedio, digamos, de las cadenas poliméricas. Depende aquí mucho también la cantidad de cadenas que se tengan o que conformen este material y depende también pues el promedio, el peso molecular promedio de cada una de estas cadenas. Cada una de estas cadenas que conforman pues el sólido de poliestireno y en general de todos los polímeros, bueno, van a tener diferentes longitudes y de ahí que, bueno, simplemente se obtiene un valor promedio, un valor de masa molecular promedio. En algunos casos, pues algunas espumas de poliestireno no son necesariamente de poliestireno puro, sino que en algunos otros casos se utilizan copolímeros. Esto con la finalidad de ¿qué? De generar pues un compuesto o más bien un polímero que tenga mejores propiedades. Uno de los más comunes es generar pues un copolímero de poliestireno con acrilonitrilo o un copolímero de poliestireno con polimetilmetacrilato con la finalidad de, bueno, incrementar ya sea la resistencia o la rigidez del material. Y aparte de cambiar las propiedades tanto térmicas y químicas del mismo poliestireno. En algunos casos, bueno, este poliestireno expandido, pues bueno, ya no es tan resistente, ya no tiene las mismas propiedades en caso del poliestireno convencional, el poliestireno compacto. No sé si recuerdan por ahí el hecho de que cuando nosotros hicimos la práctica de sumergir ya sea unicel en acetona, por ejemplo, pues este unicel, el poliestireno expandido, pues se lo llevaba bastante rápido, lo empezaba a degradar. Pero bueno, no era que degradara en sí al mismo poliestireno, sino más bien, bueno, que estaba generando que el mismo gas, digamos, pues atrapado en esta estructura, se empezara a liberar y el material, el poliestireno restante, pues simplemente pues digamos, se encogía. La masa del poliestireno pues ya era menor y simplemente quedaba pues una nata flotante ahí en la misma solución de acetona. Cambian las propiedades porque vamos a tener diferentes factores. Uno es que la misma solución puede permear al interior de la estructura, de esa estructura globular o de perlas de poliestireno. Y la otra cuestión es que existe pues una mayor área entre las interfaces de cada partícula, de cada perla de poliestireno expandido. Vamos a tener pues una mayor reactividad. No sé si recuerdan también cuando nosotros poníamos una pequeña sección de la cajita de CDs, que es el poliestireno compacto, pues a la acetona, directamente no generaba un efecto de reacción. Sí se manchaba el disco, sí se llegaba a presentar una ligera degradación, pero no era tan notable como en el caso del poliestireno expandido. De ahí que, bueno, se utilizan diferentes polímeros para cambiar propiedades, específicamente del poliestireno expandido.
y me dicen cuándo podamos cambiar. ¿Listo, jóvenes? Ya, profe. Muy bien. Si necesitan que me regrese, me dicen, ¿sale? Bien, un copolímero muy utilizado, muy común, con relación a, bueno, tener base estireno. Ya habíamos indicado también por ahí en diapositivas anteriores que eran tres muy comunes, que era el ABS, el polímero, el copolímero SAN. Y bueno, en este caso el copolímero SAN está conformado por un monómero de estireno y está conformado por un monómero de acrilonitrilo. Ambos compuestos, bueno, como se derivan de polímeros vinílicos o de la familia de polímeros vinílicos, eh, son polimerizados a partir de polimerización por adición por radicales libres. Son compuestos, digamos, afines en el sentido de la polimerización, debido a que pertenecen pues a una familia, a la misma familia de los acrílicos y por lo tanto van a tener pues esa misma facilidad de síntesis. ¿Cuál es la finalidad de conformar pues una estructura de un monómero de estireno y un monómero de acrilonitrilo? Bueno, el acrilonitrilo tiene este compuesto de carbono, tiene este grupo nitrilo, carbono triple enlace con este nitrógeno. Este compuesto, bueno, va a brindar una mayor resistencia al calor, va a mejorar la dureza, la resistencia química del material y vamos a conformar pues estructuras que son más resistentes que el estireno o el poliestireno convencional. Por ejemplo, bueno, pues una de las representaciones o usos, digamos, más utilizados de ese tipo de copolímero es para vasos utilizados, bueno, para bebidas, pero no son los vasos convencionales que nosotros conocemos. Hay unos vasos similares a los convencionales, digamos, que dan en fiestas, pero hay unos que son un poquito más duros. Son, bueno, un vaso convencional de las fiestas, simplemente, bueno, se desechan, los aplastan, no son nada resistentes, pero hay unos en especial, no sé si en algún momento hayan como notado la diferencia, que son un poquito más duros, son más duraderos, son desechables sí, pero son más duraderos, son más resistentes. Incluso, bueno, los aplastan por la sección central y no se doblan tanto, o sea, no generan ese efecto de mayor flexibilidad. La idea es generar, pues, polímeros que tengan, pues, una aplicación más duradera.
Y tiene que ver también el hecho de ese efecto de durabilidad, con qué concentración o con qué cantidad se agrega a este proceso de síntesis el estireno y el acrilonitrilo. Va a influir mucho pues, la concentración inicial de los dos monómeros. ¿A qué me refiero con esto? Mm, si queremos, bueno, propiedades similares, propiedades, bueno, intermedias más bien, entre el estireno y el acrilonitrilo, pues podemos conformar, por ejemplo, una relación de 50 a 50, o más bien de tener la misma proporción, ¿no? De 1 a 1, más bien sería la relación. Una molécula de estireno, una molécula de acrilonitrilo, pero si nosotros queremos, bueno, sí brindar una mayor resistencia con el acrilonitrilo, pero queremos preservar propiedades del estireno, por ejemplo, pues bueno, vamos a cambiar las proporciones, a lo mejor 70% estireno, 30% de acrilonitrilo, y en función de esta composición o de la cantidad de estireno y de acrilonitrilo que se agreguen a este proceso de síntesis, pues vamos a tener propiedades pues específicas. Los niveles de acrilonitrilo en los polímeros SAN que más o menos van en rangos o en intervalos de 20 a 35% en peso, con la finalidad de que, bueno, ya habíamos mencionado, ¿no? El acrilonitrilo lo que hace es incrementar resistencia, pues incrementar resistencia al calor, resistencia a la temperatura, generar pues una mayor pues resistencia en el material, en el polímero final. Para propiedades donde se tenga un adecuado uso de, por ejemplo, de moldeo por inyección o de fabricación por moldeo por inyección, se procura que ese intervalo del acrilonitrilo sea de un 20 a un 35%. ¿Y por qué se procura de esta forma? Bueno, estos tipos de vasos, por ejemplo, son generados, son fabricados mediante moldeo por inyección. Ya por ahí vimos un pequeñito video hace unas clases, lo vamos a retomar un poquito más adelante, donde recuerden que hay todo un proceso, hay un tornillo que tiene, tiene unos hornos alrededor de ese tornillo, se funde al polímero, este polímero, bueno, ya fundido, es inyectado a alta temperatura a un molde, se enfría este molde y posteriormente se empieza a, bueno, sale más bien ya la estructura con la forma del producto final. Pero si algún material tiene, bueno, pues una muy alta resistencia, cambian propiedades, por ejemplo, bueno, si hay diferente composición química, cambian las propiedades de viscosidad. Si tenemos pues un material muy viscoso que lo podría generar el acrilonitrilo, pues va a ser más complicado generar pues estos efectos de inyección. Algunos otros intervalos, por ejemplo de 60 a 85%, ya es una muy alta cantidad de acrilonitrilo. El acrilonitrilo, bueno, tiene la facilidad de que no es reactivo, no, no genera pues ese efecto de alta reactividad. De ahí que, bueno, los guantes de laboratorio o algunos guantes que son utilizados para manipular algunos compuestos domésticos, por ejemplo, para limpieza, pero bueno, que pueden dañar las manos, pues bueno, se procura hacer de un polímero, de un compuesto que no sea reactivo con algunos materiales, con la finalidad, pues bueno, de brindar esa protección al usuario. De ahí que, bueno, si nosotros agregamos de un 60 a un 85% en peso de acrilonitrilo, bueno, vamos a hacer un material pues más resistente y vamos a tener ese efecto de baja permeabilidad a gases o esa baja reactividad con otros compuestos. De ahí depende mucho de lo que se requiera con este tipo de copolímero. Si se requiere una estructura o más bien un copolímero más cercano al estireno,
Bueno, simplemente se agrega un poco de acrilonitrilo para incrementar ligeramente las propiedades. O si definitivamente, bueno, necesitamos un tipo de polímero que tenga propiedades más cercanas al acrilonitrilo, pues este lo vamos a tener en mayor proporción. De este copolímero, el copolímero SAN, bueno, propiedades generales es, se incrementa la resistencia al calor en comparación con el poliestireno, se incrementa la dureza, se incrementa la resistencia química y se incrementan las propiedades de barrera. Esto es que no hay permeabilidad a sustancias o a algunos gases. Esto viene derivado del efecto de baja reactividad. Y me dicen cuándo podemos cambiar. ¿Listo, profe? ¿Listo? Muy bien. Ustedes disculpen si escuchan ruidos fuera. Es hora de la llegada de los proveedores a las tiendas. Bien. La, la ficha técnica, o bueno, general, digamos, de propiedades de este copolímero. Este ya es un copolímero, SAN. Nombre químico, estireno acrilonitrilo. Tiene un nombre comercial llamado Sicolac. Fórmula química, bueno, la fórmula química depende de los monómeros a partir de los cuales está conformado. En este caso, de parte del monómero de estireno, tiene 8 carbonos, 8 hidrógenos. En el caso del monómero del acrilonitrilo, tiene 3 carbonos, 3 hidrógenos, un nitrógeno. Es un termoplástico amorfo, es un material que si bien se puede conformar a alta temperatura, y esto viene derivado a que, bueno, en mayor proporción se utiliza el copolímero o el monómero más bien de estireno. Ya vimos por ahí en la diapositiva anterior que es utilizado más o menos en proporción, un 70% de estireno, un 30% de acrilonitrilo, y de ahí que, bueno, se va a conformar, tener propiedades termoplásticas como las tiene el estireno. Sin embargo, como ya habíamos indicado, también pues el estireno tiene pues un grupo aromático que no permite que el monómero se vuelva o tenga un alto grado de cristalinidad. De ahí que, bueno, en su mayoría se conforma como un termoplástico amorfo. Recuerden, entre más compleja la microestructura, digamos también espacialmente es más complicado que ésta se pueda eh, compactar para generar pues un cierto grado de cristalinidad. Densidad 1.04, 1.09 gramos sobre centímetro cúbico. Más o menos se encuentra en el intervalo de el polietileno, polipropileno. Temperatura de flexión al calor, 87 Celsius.
y bueno, a una carga o a un esfuerzo aplicado más bien de 1.8 megapascales. ¿Eso qué quiere decir o de qué habla? Habla más bien de que el material es resistente, tiene una resistencia a la flexión. Sin embargo, bueno, este tiende a ceder a una temperatura de 87 Celsius. Propiedades sobresalientes es que tiene transparencia, tiene resistencia química. Recuerden más o menos la regla. Cuando un material es cristalino, pues está tan compacto, cristalino o semicristalino, genera una alta compactación de sus cadenas, que bueno, la luz ya no se puede transmitir a través de su estructura. Y materiales que son más amorfos, que tienen un grado de estructura amorfa en mayor proporción, pues bueno, esas estructuras amorfas pues van a tener un mayor espaciamiento entre cadenas y eso va a permitir que la luz pueda ser transmitida pues a través de la misma estructura del monómero. Tiene muy buena resistencia química, esto derivado del acrilonitrilo. Y bueno, aplicaciones generales. Se habla aquí de consumibles generales, esto es, pues bueno, a través de algunas botellas, algunos tipos de recipientes que son utilizados, por ejemplo, para aplicaciones de almacenaje de comida o para almacenar bebidas. Bueno, aquí hay una imagen de una pequeña estructura como si fuera una especie de fibra de vidrio. Bueno, no es fibra de vidrio en realidad, sino que semeja puede ser una fibra de vidrio. No sé si en algún momento les tocó, hace muchos años había una serie de lámparas que, bueno, estaban dentro de una estructura de plástico transparente y en el interior había unas pequeñas, bueno, como lo que observan aquí donde está mi cursor, como pequeñas fibras y en esas fibras, bueno, por ahí tenían una especie de pequeña lamparita, se iluminaba y pues bueno, era simplemente plástico, ese plástico pues era este acrilo, estireno, acrilo nitrilo. Me dicen cuándo pueda cambiar. ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Muy bien. Bien, otro tipo de copolímero muy común y bueno, que tiene o está conformado por un estireno, aprovechando, bueno, que estamos viendo propiedades de estireno, eh, es el acrilo nitrilo butadieno estireno, mejor conocidos por sus siglas internacionales como ABS. Ese ABS, bueno, viene derivado de los compuestos que lo conforman, acrilonitrilo, butadieno, el B, y S-estireno, por sus siglas en inglés, junto con otro eh, polímero
que tiene como siglas HIPS, representan sistemas termoplásticos de dos fases con una estructura amorfa. Este ABS, como ya habíamos indicado, bueno, está conformado por estos tres monómeros: acrilonitrilo, butadieno y el estireno. Y bueno, aquí ya vamos a conformar un elastómero. Por ahí sí pueden ponerle la notita por acá. Déjenme lo pongo por aquí. Este tipo de material, este tipo de polímero va a conformar un elastómero. ¿Y cómo saben o cómo pueden saber que se está conformando un elastómero? ¿Por qué el monómero anterior no formaba un elastómero, formaba un termoplástico? ¿Y por qué aquí se está conformando un elastómero? Bueno, por el simple hecho de que en la estructura tienen butadieno. Siempre que ustedes vean en un monómero, vean la estructura del butadieno, eso quiere decir que tienen caucho. Bueno, lo iba a colorear por acá, pero bueno, así lo dejo. ¿Sale? Es un elastómero. ¿Cuál es el caucho? Ya sea natural o sintético, es el butadieno. ¿Sale? Esta estructura es pues la base para conformar el elastómero. Y ya vimos por ahí cuál es la finalidad o más bien cuáles son las características de un elastómero o el caucho en específico. El caucho en específico, bueno, no sirve, no tiene una aplicación pues adecuada, no tiene una aplicación pues, real hasta que se genere el proceso de vulcanización o hasta que se combina para formar un copolímero con otros pues monómeros. En ese caso ya vimos que el estireno y el acrilonitrilo por sí solitos pueden conformar un copolímero, ¿sale? Pero ese copolímero entre el acrilonitrilo y el estireno, bueno, es el que vimos con anterioridad, ¿sale? Puede conformar pues estructuras plásticas como recipientes, más resistentes obviamente que los recipientes convencionales que están hechos de poliestireno, que están hechos de polietileno, polipropileno, ¿sale? Va a tener pues una ligera mayor resistencia en comparación con los otros materiales. Pero al momento de combinar estos dos, acrilonitrilo, estireno y butadieno, bueno, van a conformar pues un elastómero por el butadieno, pero ese elastómero, sin necesidad de que se genere pues un efecto de vulcanización, va a tener ahora mejores propiedades que por sí solo. Y bueno, vamos a tener un elastómero que va a tener pues una alta pues elongación, una alta deformación. Ya vimos por ahí en las tablas de propiedades que esas deformaciones son arriba de 100%, incluso pueden llegar hasta valores de 300, ya muy exagerados hasta 600%, pero se llegan a dar esos valores de deformación. Simplemente para que lo tengan en perspectiva, pues un acero a lo mucho y muy dúctil, puede llegar a 40-50%, pero no más, y estamos hablando de que ya es demasiado. Un valor, digamos, para un acero muy resistente, pero que tenga buena elongación, a lo mucho puede llegar a 15%. Entonces, de esa magnitud estamos hablando que los elastómeros se pueden elongar. Y bueno, pues este ABS es muy utilizado pues en materiales de ingeniería. Es sí, un elastómero, pero ya resistente por el hecho de tener acrilonitrilo y estireno. Muy utilizado para la industria automotriz, en aplicaciones, por ejemplo, pues plásticos que pueden ir en el motor, por ejemplo, algunos plásticos que no, digo, debido al efecto de que tenemos buena resistencia química, resistencia térmica por el efecto del acrilonitrilo, en algunos casos, bueno, son utilizados para materiales pues en la industria automotriz.
En la industria de electrodomésticos, también en la industria de los juguetes, para generación de carcasas de algunos dispositivos, por ejemplo. Eh, y bueno, estos polímeros ABS tienen una buena relación entre precio y rendimiento. ¿Precio en qué sentido? Bueno, es fácil es barato, más bien su conformado es barato. Y aparte tenemos un material que es muy durable, tiene una muy alta durabilidad. Ahora, en algunos casos, este mismo copolímero se puede comparar con algunos polipropilenos modificados. El polipropileno, recuerden, es el segundo compuesto más sencillo o de mayor sencillez después del polietileno. Es un polímero vinílico que tiene ahí un grupo colgante, un metilo, un CH3, y bueno, tiene mejor resistencia que el polietileno. Ahora, al tener mejor resistencia que el polietileno y al ser un polímero también pues lineal, tiene eh, una buena capacidad de ser conformado, tiene una muy buena reciclabilidad. Y esa reciclabilidad hace que el polietileno y el polipropileno sean materiales pues muy baratos en el sentido de producción. Y bueno, también tienen una resistencia pues adecuada, una resistencia buena. Sin embargo, bueno, el componente, el copolímero ABS, sin duda va a tener una mayor resistencia que el polietileno y que el polipropileno. Y bueno, también tiene una buena durabilidad y eso es lo que se reduzca el costo en comparación con otro tipo de polímeros. Me dicen cuándo podemos cambiar. Aquí, bueno, ya no les puse la fórmula de cada uno de estos. Solamente, bueno, en este caso para el acrilonitrilo tenemos aquí el nitrógeno, tiene triple enlace con el carbono, ¿sale? Y las estructuras que son en negro y en café son carbonos y las blancas son hidrógenos. ¿Sale? Para los tres componentes. Circulitos cafés y negros son carbonos. Circulitos que son blancos son hidrógenos. Bueno, de cada uno de estos ya tenemos estructura escrita por ahí. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Un minuto, profe, por favor. Claro que sí, sin problema.
Listo, profe. Sí, de nada. Bien. Bien, en esta última, bueno, en esta diapositiva más bien, se hace la comparación del ABS en cuanto a propiedades y del polímero SAN. Eh, el polímero ABS representa la curva B, el polímero SAN está representando la curva A. Si ustedes recuerdan, el polímero o el copolímero, más bien SAN, pues simplemente está conformado por estireno y acrilonitrilo. Si bien es un material termoplástico, amorfo, tiene una alta resistencia por el simple hecho de por sí el poliestireno tiene una alta resistencia. Simplemente recuerden el poliestireno compacto, una cajita de CD. Y el acrilonitrilo también tiene una alta resistencia. De ahí que, bueno, el valor de esfuerzo a la tensión, o esfuerzo último a la tensión, o la rotura más bien, es más alto. Bueno, aquí no tenemos una escala numérica, pero digamos, gráficamente, pues observa este valor más alto en comparación con el SAN. ¿Cuál es la ventaja del SAN? Perdón, del ABS, que es el inciso B. El ABS ya está conformado con, si bien tiene acrilonitrilo, tiene estireno, pero también tiene butadieno. Y ese butadieno, recuerden que es un elastómero. De ahí que la gráfica B del ABS, bueno, ya presenta una región plástica. Si bien, bueno, no tiene la misma resistencia que el polímero SAN, pero va a tener una resistencia cercana, pero vamos a tener una mayor elongación. Vamos a tener, pues, mayores propiedades. De ahí, bueno, que podemos observar que el simple hecho de agregar o adicionar un monómero a una estructura cambia las propiedades. SAN, estireno acrilonitrilo, mayor resistencia química, mayor resistencia al calor, pero el ABS, acrilonitrilo, butadieno, estireno, por el hecho de tener butadieno, vamos a tener una mayor elongación, ¿sale? Por estar pues enlazado a un monómero que es caucho. Y bueno, van a tener diferentes propiedades de absorción de energía y de elongación. De ahí que los polímeros ABS van a tener pues una mayor tenacidad. Y bueno, en el inciso C no nos dice aquí la gráfica qué tipo de monómero se trata o de qué tipo de polímero, pero bueno, esta es una curva característica, la C, de un elastómero. ¿Sale? Podríamos decir que a lo mejor del mismo caucho pudiera ser, ¿sale? Un elastómero. Entonces simplemente observen el comportamiento de un elastómero convencional, el C, a comparación con un elastómero, pero que ya está conformando un copolímero con el acrilonitrilo y con el estireno. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, jóvenes? Profe, Dime, te escucho. disculpe, ahorita al final, porfis. Sí, claro que sí, no te preocupes. Gracias. De nada. Bueno, vienen aquí unos juguetitos de Lego ya para finalizar. Estos juguetitos de Lego son pues son muy resistentes, son muy duros. Bueno, a lo mejor no son exactamente Lego, sino bueno, este tipo de bloques
Bueno, estos están conformados por SAN, este polímero pues muy, muy resistente. Estireno acrilonitrilo. Muy bien, jóvenes, pues si no hay alguna otra duda, aquí le dejamos. En esta semana terminamos lo de polímeros por adición y bueno, mañana programamos una fecha para hacer la segunda evaluación. Sí, está muy bien, profe. Gracias. Muy bien, jóvenes, pues nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Dale, profe, gracias. Adiós, nos Profe. vemos. Profesor. Sí, te escucho. Profe, Dime. ¿me dejaría tomar la captura a las diapositivas que ahorita presentó? Lo que pasa es que apenas hace como 3 minutos me llegó el internet, por eso no había entrado hasta ahorita. Ok, sí, no te Para preocupes. no perderlo. Gracias. Sí, no te apures. Profe, Sale. Sí, dime, te escucho. si tengo dudas acerca de lo del verano de fenómenos, ¿le puedo mandar mensaje por Messenger o tiene que ser por Teams? Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Mándame tus datos si estás interesado en el verano y mándame tu nombre, tu matrícula y yo te paso, ya no tengo los horarios. Seguramente, me imagino que van a ser en la mañana de 8 a, a 12. Son 4 horas. 4 horas diarias. Fenómenos de transporte generalmente no lleva una clase de laboratorio. Sin embargo, por ahí se marcan en el temario. A lo mucho, quizá, no sé, 2 prácticas, incluso 3 prácticas, porque ya las otras se pueden hacer con software. Y bueno, se está tratando de iniciar a que las prácticas pues sean presenciales, pero bueno, eso ya lo veríamos a lo mejor bajo la marcha del mismo curso, pero el curso en sí es en línea. Ah, ok, profe, está muy Sí, bien. mándame tus datos y ya ahí les escribo bien la información y por ahí pásenme la voz para ver si se abre el grupo. Necesitamos pues también un número mínimo de personas, Ah, ok, profe, ¿sale? gracias. Sí, escríbame al correo o por aquí por el chat de Teams o al Messenger, como se te haga más fácil. Ok, profe. Muy bien, sale pues. Esta diapositiva ya lo... Esta ya, ¿verdad? Sí, Sale, ahora esta. listo. Ok. Esta otra. Sí, ya. Muy bien. Ya. Listo. Y la última. Dime, te escucho. No tengo el precio ahorita a la mano. Déjame preguntar y te paso la información. Digo, si estás interesado, mándame un correo también. Digo, no es que ya se comprometan, sino más bien para mandarle la información. ¿Sale? Te paso, escríbeme al mismo Teams, aquí si quieres un mensajito personal y ya te mando la información. Déjame preguntar el costo. Ya, profe, muchas gracias. Muy bien. Que esté Bueno, bien. Hasta luego. gracias. Nos estamos viendo mañana. Sí, Nada más, hasta profe, mañana. gracias. Hasta luego, nos vemos.